1 de septiembre de 1985. Debajo de un barco en el Atlántico Norte, una cámara se movía a través del agua oscura. Lentamente, la cámara bajó 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros bajo el mar. En el barco, algunos marineros esperaban y observaban. Nadie hablaba. Luego, de repente, vieron algo. Ahí está. ¿Dónde? Ahí, mira, puedo verlo. Sí, tienes razón. Es el Titanic. Con la cámara, los marineros pudieron ver un barco a 3810 metros bajo el agua. Era un barco muy grande y viejo, y estaba partido en dos mitades. Podían ver la mitad delantera del barco con su cámara, pero la mitad trasera del barco estaba a 800 metros de distancia. Todos los marineros estaban muy contentos. Tomaron muchas fotografías. Al año siguiente regresaron con más cámaras. Las cámaras bajaron bajo el mar y miraron el barco con más cuidado. Recorrieron todo el barco y tomaron cientos de fotos. Algunas de las cámaras también entraron al barco, a través de las ventanas. Más tarde, se hizo una película sobre el barco. Gente de todo el mundo vio la película y las fotografías en los periódicos. ¿Pero quién construyó el Titanic? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se partió en dos mitades y se hundió hasta el fondo del mar? ¿Y qué pasó con las personas en este barco? ¿Cómo eran y qué les pasó? Esta es la historia del Titanic. Más de 15.000 personas construyeron el Titanic en Belfast, Irlanda del Norte. Comenzaron a construirlo en 1909 y lo terminaron en 1912. El Titanic era el barco más grande del mundo, 46.328 toneladas, 265 metros de largo y 28 metros de ancho. Tenía 3 motores grandes y podía ir a 23 nudos, 46 kilómetros por hora. Por lo que también era uno de los barcos más rápidos del mundo. El Titanic era muy seguro. Tenía 16 compartimentos y 15 puertas de emergencia. Cuando el capitán cerraba las puertas de emergencia, el agua no podía pasar de un compartimento al siguiente. El nuevo Titanic es mucho más seguro que los barcos antiguos, dijo un periódico. El Titanic era un barco muy hermoso. Las habitaciones para los pasajeros de primera clase, como el señor y la señora John Jacob Astor IV, eran como habitaciones en un hotel muy caro. John Jacob Astor era uno de los hombres más ricos del mundo. Tenía 47 años, pero su segunda esposa, Madeleine, solo 18. En el barco, el señor y la señora Astor tenían 2 dormitorios grandes, una sala de estar y 3 habitaciones más. El señor Astor y su joven esposa podían comer en el hermoso restaurante y hablar con personas ricas y famosas, como Benjamin Guggenheim, un empresario estadounidense, el coronel Archibald Gracie, un soldado y escritor, y el señor Isidore Strauss, un empresario de Nueva York, con su esposa Ida. El capitán del Titanic, Edward Smith, también venía a comer con ellos. Había muchas más habitaciones para los pasajeros de primera clase, allí podían caminar, leer, fumar y escuchar música.
Las habitaciones para los pasajeros de segunda clase también eran hermosas. Eran mejores que las habitaciones de primera clase en la mayoría de los barcos. Pero la mayoría de los pasajeros tenían billetes de tercera clase. Estas personas no eran ricas, eran trabajadores de Inglaterra, Irlanda y muchos más países. Carla Jensen era una chica danesa de 19 años, y Anna Turja tenía 18 y era de Finlandia. Estas dos jóvenes querían empezar una nueva vida en América. Los pasajeros de tercera clase tenían pequeñas habitaciones llamadas camarotes en la cubierta E, muy lejos de los pasajeros de primera y segunda clase. Había 4 camas en cada camarote. A veces, los pasajeros de primera clase paseaban a sus perros por la cubierta E, porque tenía los pasillos más largos del barco. Pero no hablaban con los pasajeros de tercera clase. No tenían nada que decirles. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton, al sur de Inglaterra. El barco fue a Cherbourg, en Francia, y luego a Kenston, cerca de la ciudad de Cork, en Irlanda. Muchos pasajeros de tercera clase subieron aquí. Luego el Titanic se dirigió al oeste, hacia Nueva York. El domingo, 14 de abril, el coronel Gracie se levantó temprano. Desayunó, terminó de leer un libro y habló con sus amigos, el señor y la señora Strauss. En la cubierta de botes, la señora Astor habló con Thomas Andrews, el diseñador del Titanic. Sé todo sobre este barco, dijo. ¿Tiene alguna pregunta, señora Astor? Sí, dijo ella. ¿Cuántas personas hay en este barco? Thomas Andrews sacó un libro de su bolsillo. Veamos, hay 325 pasajeros de primera clase, como nosotros, 277 pasajeros de segunda clase, 706 pasajeros de tercera clase, 908 oficiales y marineros, y 8 músicos. Dios mío. Somos como una pequeña ciudad, ¿no? La señora Astor puso su mano en un bote pequeño al costado del barco. ¿Cuántos botes salvavidas hay? 20. 20, dijo la señora Astor. Pero, toda esa gente puede caber en 20 botes salvavidas. No, por supuesto que no, dijo Thomas Andrews en voz baja. Pero no tenga miedo, señora Astor. Realmente no necesitamos los botes salvavidas, porque el Titanic nunca puede hundirse. Es el barco más seguro del mundo. El presidente de la White Star Line, J. Bruce Ismay, estaba entusiasmado con su nuevo barco. Habló con el capitán Smith. ¿Qué tan rápido puede ir el Titanic?, preguntó Bruce Ismay. Unos 23 nudos, respondió el capitán Smith. Pero ahora vamos a unos 18 nudos. No queremos llegar a Nueva York un día antes, ¿verdad? ¿Por qué no? Bruce Ismay se rió. Vamos, capitán, lleguemos temprano. El Titanic va a ser famoso. Abajo, en la cubierta E, los pasajeros de tercera clase hablaban de América, en muchos idiomas. Carla Jensen era danesa, pero había 2 chicas inglesas y una sueca en su camarote. El hermano de Carla, Sven, y el hermano de su padre, Niels,
también estaban en el Titanic. En el camarote de Anna Turja había 2 jóvenes finlandesas y algunos niños. Milvina Dean era la pasajera más joven del Titanic. Era un bebé, de solo 9 semanas. Sidney Godwin tenía 2 años. Tenía una gran familia, su madre y su padre, 2 hermanas y 3 hermanos estaban todos. Muchos pasajeros enviaron mensajes de radio. En 1912, la radio era muy nueva. Los 2 operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bride, tenían mucho trabajo. En 3 días enviaron 250 mensajes, y llegaron más mensajes, de Nueva York, de Southampton y de barcos. Muchos de los mensajes de radio de los barcos hablaban de hielo. Estén en el Atlántico Norte, decían los mensajes. Pero el capitán Smith no estaba muy preocupado. Solo mostró uno de estos mensajes a sus oficiales. El Titanic no fue más lento por el hielo. Siguió cruzando el Atlántico, a más de 20 nudos. Los pasajeros caminaban por el barco, se reían, hablaban y comían en los restaurantes. Todos estaban felices y emocionados. Las luces estaban encendidas y la música sonaba. La señora Astor tenía razón. El Titanic era como una pequeña ciudad, muy lejos en un mar grande y frío. La noche del 14 de abril, el tiempo era bueno y había muchas estrellas en el cielo nocturno. El mar estaba tranquilo, pero hacía mucho frío. Arriba en el barco, 2 marineros, Frederick Fleet y Reginald Lee, miraban el mar y el cielo negros. Los 2 hombres tenían mucho frío. A las 11:40 de la noche. Fleet vio algo delante del barco. Era muy grande y blanco, y no estaba lejos. Iceberg. Iceberg, dijo por teléfono. Hay un iceberg delante del barco. Gracias, respondió el primer oficial Murdoch. Gira a la izquierda, rápido, le dijo a Robert Hitchens, el marinero que estaba a su lado. Pero los barcos grandes giran mucho más lentamente que los pequeños. Y el Titanic era el barco más grande del mundo. Durante 37 largos segundos, no pasó nada. El Titanic se dirigió hacia el iceberg 1.000.000 de toneladas de hielo, a 40 kilómetros por hora. Luego, muy lentamente, el barco comenzó a girar a la izquierda. Fleet y Lee observaron, con la boca abierta. El iceberg se acercaba más y más. Oyeron el ruido cuando golpeó el lado derecho del barco. Podían ver hielo en la cubierta. Luego el iceberg pasó por detrás del barco, perdiéndose en la noche negra. La cara del primer oficial Murdoch estaba blanca. Detengan los motores, rápido, dijo. Los motores se detuvieron y el Titanic se movió cada vez más lento. Luego se detuvo. Muchos pasajeros estaban dormidos y no oyeron nada. Pero el coronel Gracie sí. Miró su reloj, eran las 11:45 de la noche. Abrió la puerta de su camarote y miró. Estaba muy tranquilo. ¿Por qué no oigo los motores?, pensó. Se puso un abrigo abrigado y salió a la cubierta.
Algunos pasajeros vieron el hielo en la cubierta y se rieron. Pongámoslo en nuestras bebidas, dijeron. Jugaron con el hielo durante unos minutos y luego entraron, huyendo del frío. Pero abajo, en los camarotes de tercera clase en la parte delantera del barco, el iceberg hizo mucho más ruido cuando golpeó el barco. El agua entró en el camarote de Daniel Buckley. Se levantó y abrió la puerta. Había mucha gente en el pasillo. ¿Qué está pasando?, preguntaron. ¿Qué pasa? Las 4 chicas del camarote de Carla Jensen se despertaron, pero luego volvieron a dormirse. Carla estaba en la cama con su camisón cuando Niels Jensen abrió la puerta a las 12:30 de la noche. Vamos, Carla, levántate, dijo. Algo está pasando. Debemos subir a cubierta. Así que Carla se puso un abrigo sobre su camisón y subió con Niels. Nunca más volvió a ver a las chicas de su camarote. Un hombre también abrió la puerta del camarote de Anna Turja. Pónganse los chalecos salvavidas, chicas, rápido, dijo. Todos vamos al mar. El capitán Smith también oyó el ruido. Se levantó rápidamente de la cama. ¿Qué pasa?, le preguntó al primer oficial Murdoch. ¿Qué fue ese ruido? Un iceberg, señor, respondió Murdoch. Lo siento mucho, pero chocamos con un iceberg. Estoy deteniendo los motores. Lentamente, el Titanic se detuvo. El gran y hermoso barco esperaba en el tranquilo mar Negro, bajo miles de estrellas. Cierren las puertas de emergencia, rápido, dijo el capitán Smith. Están cerradas, señor. Bien hecho. Cuando las 15 puertas de emergencia estaban cerradas, el agua no podía moverse a lo largo del barco, de un compartimento al siguiente. ¿Pero cuántos agujeros había en el barco? ¿Había solo un agujero en un compartimento, o había muchos agujeros, en muchos compartimentos? El capitán Smith quería saber la respuesta, rápido. El capitán Smith, el primer oficial Murdoch y Thomas Andrews, el diseñador del barco, bajaron al barco. Encontraron muchos agujeros. Había agua en los compartimentos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tan grave es esto?, preguntó el capitán Smith. El rostro de Thomas Andrews estaba blanco, se veía muy infeliz. Muy grave, me temo, respondió. Este barco se va a hundir. ¿Qué quiere decir?, dijo el capitán Smith. El Titanic no puede hundirse. Usted le dijo eso a la señora Astor ayer. Le oí. Sí, lo sé, dijo Andrews. El Titanic es seguro con agua en 3 compartimentos. De hecho, es casi seguro con agua en 4 compartimentos. Pero esto es diferente. El agua está entrando en 5 compartimentos, 5. La parte delantera del barco se va a poner cada vez más pesada, lo siento, pero no podemos detenerlo. El Titanic se va a hundir. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el capitán Smith. No lo sé. 2 horas, quizás. ¿Eso es todo?
Bien. Denles a los pasajeros sus chalecos salvavidas y preparen los botes salvavidas, le dijo Smith a Murdoch. Luego fue a la sala de radio para hablar con el operador de radio del Titanic, Jack Phillips. Esto es una emergencia, dijo el capitán Smith. El barco se está hundiendo. Pidan ayuda. Sí, señor, respondió Jack Phillips. Envió el mensaje de emergencia. CQD, MGY. Ayuda, Titanic. Nos estamos hundiendo. Por favor, vengan a ayudarnos. Eran las 12:15 de la noche. El barco más cercano al Titanic era el Californian. Estaba a unos 16 kilómetros de distancia. El Californian sabía del hielo, así que se detuvo a las 10:30 de esa noche. A las 11:10 el tercer oficial, Charles Groves, vio las luces de un barco grande a la derecha. El Californian intentó enviar un mensaje con una luz al barco, pero no hubo respuesta. A las 11:40, el barco grande se detuvo, pero Charles Groves no sabía por qué. No sabía que era el Titanic. En 1912, la radio era muy nueva. La mayoría de los barcos tenían radio, pero no la escuchaban todo el tiempo. Cyril Evans, el operador de radio del Californian, se fue a la cama a las 11:30. Así que nadie en el Californian oyó el mensaje de emergencia de Jack Phillips a las 12:15 de la noche. La gente de Cape Race en América lo oyó, y un hombre lo oyó en Nueva York. Pero durante casi 10 minutos, ningún barco respondió al mensaje. Luego, a las 12:25, el operador de radio de un barco llamado Carpathia quiso hablar con el Titanic. Titanic, tengo un mensaje para uno de sus pasajeros, dijo. ¿Está escuchando? Venga de inmediato, respondió Jack Phillips. Esto es una emergencia. Necesitamos ayuda. Nos estamos hundiendo. Le digo al capitán, preguntó el operador de radio del Carpathia. Sí, por favor, rápido, respondió Phillips. Así que a las 12:35 el Carpathia comenzó a ir hacia el Titanic. Pero el Carpathia estaba a 92 kilómetros de distancia. Desde el Titanic, el capitán Smith podía ver el Californian, pero no sabía su nombre y no podía hablar con él por radio. Jack Phillips intentó llamarlo con las letras CQD y SOS, pero no pasó nada. El capitán Smith intentó enviar un mensaje con una luz, pero no respondió. No sirve de nada, dijo. Lancen los cohetes. A las 12:45 el primer cohete subió al cielo nocturno. Hizo luces blancas muy altas sobre el Titanic. Cada 10 minutos después de eso, un nuevo cohete subía. En el Californian, el segundo oficial Stone vio los cohetes. Eso es interesante, dijo. Se lo dijo a su capitán, el capitán Lord. Pero el capitán Lord estaba cansado, así que se fue a la cama. Stone observó los cohetes durante más de una hora. Pero no los entendió, así que no hizo nada. El Titanic tenía 20 botes salvavidas. Estos botes podían transportar a 1.178 personas,
Pero había 2224 personas en el barco. Así que para casi la mitad de las personas en el barco, no había bote salvavidas. El primer bote, el bote salvavidas 7, se lanzó al mar a las 12:55 de la noche. Con 26 personas. El bote salvavidas 1 podía llevar a 60 personas, pero solo había 12 personas en él. El bote salvavidas 6 solo tenía 25 mujeres y un marinero. Los oficiales del barco ayudaron a los pasajeros con sus chalecos salvavidas. Las mujeres y los niños deben ir en los botes salvavidas, dijeron los oficiales. Los hombres deben quedarse en el barco. Pero algunas de las mujeres no querían ir. Hacía calor en el barco y frío en el mar oscuro. La joven señora Astor tenía frío. Llevaba un chaleco salvavidas sobre su hermoso vestido azul, pero no tenía un abrigo abrigado. Quería quedarse en el barco con su marido. No necesito ir en un bote salvavidas, dijo. El Titanic no puede hundirse. Thomas Andrews me lo dijo. El señor Astor se sentó en una silla junto a su esposa. Quedémonos en el barco, dijo. Aquí estamos más seguros que en ese pequeño bote. Durante media hora, la señora Astor se sentó con su marido. Vieron a mujeres y niños subir a los botes salvavidas. Vieron el mar acercarse más y más. No sirve de nada, dijo por fin. El señor Andrews se equivocó. Este barco se está hundiendo. El segundo oficial Charles Lictoyer ayudó a la señora Astor a subir al bote salvavidas 4. El señor Astor quería ir con ella. No puedo ir con mi esposa, dijo. Me necesita, va a tener un bebé. Lo siento, señor, dijo Charles Lictoyer. Estos botes son para mujeres y niños. Los hombres deben quedarse aquí. El señor Astor vio a su esposa bajar al mar en el bote salvavidas. No tengas miedo, dijo. Voy a estar bien. Nos veremos en Nueva York. Adiós, mi amor, dijo ella. Nunca más lo volvió a ver. Isidore Strauss tenía 67 años y su esposa 63. No iré sin mi marido, dijo la señora Strauss. Donde él vaya, yo iré. Está bien, dijo Charles Lictoyer. Es un anciano, así que puede ir con las mujeres. No, dijo el señor Strauss. Soy un hombre. Me quedo aquí, con los hombres. Así que la señora Strauss se quedó con su marido en el Titanic. Los botes salvavidas estaban en la cubierta de botes, cerca de los pasajeros de primera y segunda clase. Anna Turja subió corriendo desde la cubierta hacia la cubierta de botes. Alto, dijo un marinero. No puedes subir allí. Anna no se detuvo, pero el marinero cerró la puerta detrás de ella. Había cientos de pasajeros enojados en la cubierta detrás de las puertas cerradas. Déjenos salir, dijeron. Todos vamos a morir. Entonces Daniel Buckley y algunos hombres más rompieron la puerta y subieron corriendo las escaleras. Muchos hombres tenían miedo y estaban enojados. Debemos subir a un bote, dijeron.
pero los oficiales en la cubierta de botes tenían armas. Atrás, dijeron. Solo mujeres y niños. Pero Daniel Buckley se subió a un bote y se puso un sombrero de mujer. Cuando los oficiales miraron dentro de ese bote, solo vieron mujeres allí. Algunas pasajeras de tercera clase, como Anna Turja y Carla Jensen, también subieron a los botes. Carla tenía frío. No tenía zapatos, solo un camisón, un chaleco salvavidas y un abrigo. 18 de los 20 botes salvavidas del Titanic se lanzaron al mar. Algunos tenían solo 10 o 20 personas, pero el bote salvavidas 14 tenía al quinto oficial Lowe con 58 mujeres y niños. Después de eso, solo quedaban 2 botes salvavidas, los botes salvavidas A y B, en el barco. Los 8 músicos no subieron a los botes salvavidas. Se quedaron en el Titanic y tocaron música, música alegre, para personas preocupadas. Benjamin Guggenheim, el rico empresario, y su amigo vieron a las mujeres subir a los botes salvavidas. Se quedaron en silencio y escucharon la música. Luego se quitaron los chalecos salvavidas y se pusieron sus mejores abrigos. Ahora estamos listos para morir, dijeron. Ayuden a los pasajeros, dijo el capitán Smith a los marineros. El barco se está hundiendo. No pueden hacer más. Thomas Andrews, el diseñador del Titanic, no dijo nada. ¿Qué podía decir? El segundo oficial Lictoyer y el coronel Gracie quisieron mover los botes salvavidas A y B, pero no fue fácil. El agua regresaba por el barco, cada vez más rápido. El bote salvavidas A se lanzó al mar. Al principio no había nadie en él, pero luego algunos hombres entraron. El bote salvavidas B se lanzó al mar boca abajo. De repente, el barco se movió, y el coronel Gracie y Charles Lictoyer cayeron al mar helado. Se hundieron mucho bajo el agua. Voy a morir, pensó el coronel Gracie. Luego, por fin, salieron a la superficie y nadaron hasta el bote salvavidas B. Pero el bote salvavidas B estaba boca abajo. No pudieron entrar, así que se subieron a él. El operador de radio Jack Phillips estaba encima del bote salvavidas B, con el coronel Gracie, Charles Lictoyer y 26 hombres más. El operador de radio Harold Bride estaba debajo del bote salvavidas B al principio. Luego salió nadando y se subió encima. Eso es bueno, muchachos, dijo un anciano en el agua cerca del bote salvavidas B. Van a estar bien. Pero no subió al bote, y después de un tiempo, murió. ¿Quién era ese?, preguntaron los hombres. El capitán Smith, quizás. La parte delantera del barco se hundió, y al mismo tiempo la parte trasera del barco subió. Durante 2 minutos, la parte trasera del barco subió lentamente, cada vez más alto. Algunas personas corrieron a la parte trasera del barco, muchas personas cayeron del barco al mar. Carla Jensen observó desde el bote salvavidas 16. El mar estaba muy tranquilo y oscuro, dijo más tarde. Las luces seguían encendidas en el barco. Luego, de repente, hubo un ruido terrible.
1000 personas gritaron desde el barco, los oímos. Luego el Titanic se partió en dos mitades. Lentamente al principio, luego cada vez más rápido, el Titanic se hundió bajo el agua. Primero se hundió la parte delantera del barco, luego la trasera. A las 2:20 de la madrugada. El Titanic ya no estaba allí. Las personas en los botes podían ver las estrellas en el cielo nocturno y el mar negro, pero no el Titanic. El barco más grande del mundo estaba bajo el mar. Había más de 1000 personas en el agua. La mayoría de ellos tenían chalecos salvavidas, por lo que sus cabezas permanecían fuera del agua. Pero el agua del mar estaba muy fría y nadie podía vivir en ella por mucho tiempo. Por favor, regresen y ayúdennos, gritaron las personas en el agua a las personas en los botes salvavidas. En el bote salvavidas 6 había un marinero y 25 mujeres. Debemos regresar para ayudar a la gente en el agua, dijeron algunas de las mujeres. Nuestros maridos están allí, necesitan ayuda. No, dijo el marinero, Robert Hitchens. Hay demasiada gente en el agua. No todos pueden subir a este bote, no es seguro. Así que no hicieron nada. El bote salvavidas uno solo tenía 12 personas, pero no sacaron a ningún hombre o mujer del mar. Pero en el bote salvavidas 14, el quinto oficial Lowe sí quiso ayudar. Suban a los botes salvavidas 10 y 12 minutos, les dijo a sus 58 pasajeros. Rápido, ahora. Este bote va a regresar. Pero no fue fácil mover a los pasajeros. Luego, a las 3 de la madrugada, el quinto oficial Lowe regresó con el bote salvavidas 14 para ayudar a la gente en el agua. Pero ya era demasiado tarde. Casi todos estaban muertos. Harold Lowe solo sacó a 4 personas vivas del mar. Vieron a un hombre en una puerta en el agua. Se veía frío, blanco y muerto. Pero después de unos minutos abrió los ojos y comenzó a hablar, en japonés. Más tarde, ayudó a remar el bote, como un marinero. ¡Qué buen hombre!, dijo Harold Lowe. Toda la noche, la gente se sentó en los botes salvavidas y esperó la mañana. Cuando salió el sol, miraron el mar frío y tranquilo. Podían ver icebergs por todas partes. Y en el agua, cerca de los icebergs, vieron cientos de cuerpos fríos y blancos, los cuerpos de pasajeros y marineros muertos. El Carpathia oyó el mensaje del Titanic a las 12:25 de la noche. Llegó muy rápido, a 15 nudos, 31 kilómetros por hora, hacia el Titanic. A las 2:35 el capitán Rostron, el capitán del Carpathia, vio una luz verde sobre el mar. A las 2:45 sus marineros vieron un iceberg. Luego más icebergs. Vamos muy rápido, señor, no es seguro, dijo un marinero. No se detenga, dijo el capitán Rostron. Debemos llegar rápido. El Titanic se está hundiendo. No hubo más mensajes de radio del Titanic. A las 4 de la madrugada. El Carpathia se detuvo y envió algunos cohetes al aire. Aquí estamos, dijo el capitán. ¿Pero dónde está el Titanic?
Salió el sol. No había Titanic. Vieron más de 20 icebergs, algunos grandes, otros pequeños. Y un pequeño bote salvavidas, a 400 metros de distancia. Había un marinero en él, algunas mujeres y un bebé. ¿Dónde está el Titanic?, preguntó el capitán Rostron. Se hundió, señor, respondió el marinero. Hace 1 hora y media. En el Californian, el oficial jefe Stewart vio el Carpathia. Ahí está ese barco, le dijo al capitán Lord. ¿Está disparando cohetes de nuevo? No importa, dijo el capitán Lord. No es importante. Pero a las 5:40 de la madrugada Evans, el operador de radio del Californian, se levantó de la cama. Hable con ese barco, Evans, por favor, dijo Stewart. ¿Por qué están disparando cohetes? 2 minutos después, Evans respondió, ese barco es el Carpathia, señor. Hay botes salvavidas en el mar y el Carpathia los está ayudando. El Titanic chocó con un iceberg anoche. Nosotros también debemos ayudar, dijo el capitán Lord. Rápido. Así que el Californian se dirigió hacia el Carpathia. Pero eran casi las 6 de la mañana, más de 5 largas horas después de que el Titanic necesitara su ayuda. Lentamente, más botes salvavidas llegaron al Carpathia. El bote salvavidas B comenzó a hundirse, y la gente del bote subió al bote salvavidas 12. A las 8:30 de la mañana. El bote salvavidas 12 llegó al Carpathia con 75 personas. Había mucha agua en el bote, y todos los pasajeros estaban cansados y con frío. Fue el último de los botes salvavidas del Titanic. El segundo oficial Lictoyer ayudó a la gente a subir al barco, y luego salió del bote salvavidas y subió al barco también. Fue la última persona del Titanic en subir al Carpathia. Los marineros del Carpathia ayudaron a los pasajeros a subir a su barco. Tenían abrigos abrigados y bebidas calientes para ellos. Pero los pasajeros querían saber sobre sus familias y amigos. ¿Está mi marido aquí?, preguntaron. ¿Está mi esposa aquí? ¿Dónde están mis hijos? 4 días después, el Carpathia llegó a Nueva York con 711 personas del Titanic. Pero de vuelta en el frío Atlántico Norte, 1513 personas habían muerto. Un hombre importante, el senador Smith, comenzó a hacer preguntas. ¿Qué salió mal?, quería saber. ¿Por qué se hundió el Titanic? ¿Por qué murieron todas estas personas? El capitán Smith y el primer oficial Murdoch estaban muertos, y el diseñador Thomas Andrews también. Pero el presidente de la White Star Line, Bruce Ismay, estaba en el Carpathia. Así que el senador Smith habló con él. ¿Sabía usted lo de los icebergs?, preguntó el senador Smith. Bueno, el capitán Smith lo sabía, sí, respondió Bruce Ismay. Entonces, ¿por qué el Titanic no fue más lento?, preguntó el senador Smith. ¿Habló usted con el capitán Smith sobre eso? ¿Yo? No, por supuesto que no, respondió Bruce Ismay. Él era el capitán, yo solo era un pasajero. Un pasajero, sí,
Pero también era el presidente de la White Star Line, dijo el senador Smith enojado. El Titanic era su barco, y 1500 personas murieron porque el Titanic chocó con un iceberg. ¿Puede responder a una pregunta, entonces? ¿Por qué solo tenían 20 botes salvavidas? Bruce Ismay parecía infeliz. Porque el Titanic no podía hundirse. Thomas Andrews me lo dijo. Él era el diseñador, él sabía de barcos. Y recuerde, tenía 16 compartimentos y 15 puertas de emergencia. No necesitamos muchos botes salvavidas, es el barco más seguro del mundo, dijo Andrews. Y le escuché. Ya veo, dijo el senador Smith enojado. Así que usted no hizo nada mal. El capitán Smith se equivocó con los icebergs, y Thomas Andrews se equivocó con los botes salvavidas. Pero usted, el presidente de la White Star Line. Yo solo era un pasajero, dijo Bruce Ismay. ¿Qué pasó con la gente del Titanic? El barco americano Mackay Bennett encontró cientos de cuerpos muertos en el mar. Uno de los cuerpos era el de John Jacob Astor. Fue enterrado en Nueva York en mayo de 1912. En agosto de 1912, la señora Astor tuvo un bebé. Lo llamó John Jacob Astor, el mismo nombre que su padre. La señora Astor murió en 1953. El Mackay Bennett también encontró al señor Strauss, y también fue enterrado en Nueva York. Pero no encontraron a su esposa. Muchos de los cuerpos en el Mackay Bennett no tenían nombre. Uno de los cuerpos era un bebé, de 2 años. Nadie sabía su nombre entonces, así que lo llamaron, el niño desconocido. Hoy, sabemos que era Sidney Godwin. Su madre y su padre, 3 hermanos y 2 hermanas también murieron en el mar. El pequeño Sidney, como muchos de los pasajeros del Titanic, fue enterrado en Halifax, Nueva Escocia, en Canadá. Pero Milvina Dean, la pasajera más joven del Titanic, no murió. Dejó el Titanic en el bote salvavidas 10 con su madre y su hermano. Más tarde regresaron a Inglaterra en otro barco de la White Star, el Adriatic. Todas las pasajeras del Adriatic querían tenerla en sus brazos. Al final, uno de los oficiales dijo, ningún pasajero puede tener a Milvina por más de 10 minutos. El coronel Archibald Gracie escribió un libro sobre el Titanic, pero nunca se recuperó realmente después de su tiempo en el mar. Murió en diciembre de 1912, y sus últimas palabras fueron: debemos meterlos a todos en los botes. No fue fácil para Anna Turja en América. No conocía a nadie allí y no hablaba inglés. Un médico de un hospital en Nueva York le escribió el nombre en el brazo y la subió a un tren para ir con su hermano en Ohio. Pero Anna era una joven hermosa y amigable. Conoció a su marido en Ohio y tuvieron 7 hijos. Murió en 1982, a los 89 años. Carla Jensen regresó a Dinamarca. Conoció a su marido y tuvieron 3 hijos. Murió el 14 de marzo de 1980 y fue enterrada con su viejo camisón del Titanic. Daniel Buckley fue a Francia en 1914 para ser soldado. Murió en 1918.
Jack Phillips murió de frío en el bote salvavidas. Su amigo Harold Bride, el segundo operador de radio, regresó a casa en Escocia. Allí conoció a su esposa y tuvieron 3 hijos. Murió en 1956, a los 66 años. El quinto oficial Harold Love murió en mayo de 1944, en Gales. El segundo oficial Charles Licktoyer tuvo una vida emocionante. Después del Titanic, trabajó en un barco de la White Star llamado Oceanic, pero en 1914, el Oceanic también se hundió. Luego trabajó en un barco llamado Falcón, pero el Falcón también se hundió. En 1940, a la edad de 66 años, fue con su hijo Roger en su pequeño bote llamado Sandown a Dunkerque, en Francia. El Sandown no era mucho más grande que uno de los botes salvavidas del Titanic, pero llevó a 130 soldados a casa a través del mar hasta Inglaterra. Charles Licktoyer murió en 1952, en Londres, a los 78 años. Bruce Ismay regresó a casa en Inglaterra, y la White Star Line terminó su nuevo barco, el Britannic. Pero la vida posterior de Ismay no fue feliz. Nunca pudo olvidar el Titanic. Hay muchas historias sobre el Titanic. Un hombre llamado Walter Lord habló con cientos de pasajeros y marineros y en 1956 escribió sobre ellos en su libro, A Night to Remember. En 1957 se hizo una película del libro llamada A Night to Remember. Anna Turja fue a ver la película, pero no hablaba inglés. Así que su hijo vio la película con ella y le contó sobre ella. Pero Anna no entendía realmente las películas. Esa gente con las cámaras de cine, le dijo a su hijo cuando salieron del cine. Hicieron esta película cuando el Titanic se hundió. Entonces, ¿por qué no ayudaron a toda la gente en el agua? En 1985, Robert Ballard fue a buscar el Titanic, primero en un barco francés y luego en un barco estadounidense. Encontró el Titanic a 3.810 metros bajo el mar, 531 kilómetros al sureste de Terranova. En 1986 y 1987 regresó con más cámaras y hizo una película sobre el barco bajo el mar. En 1987, James Cameron vio esta película y dijo, «Debo hacer una película de Hollywood sobre esto». En 1995 fue a ver el Titanic bajo el mar y consiguió dinero para hacer su película. La película de Cameron, Titanic, fue muy cara, necesitaba $200 millones para ella. Eso es $1 millón por cada minuto de la película. En la película, Kate Winslet, una chica rica, conoce a Leonardo DiCaprio, un chico pobre. Cuando el barco se hunde, el chico muere pero la chica vive. Muchos años después, la chica es una anciana. Regresa a ver el barco bajo el mar y cuenta su historia. No todo en la película es verdad, pero la mayor parte sí. Para 1997, la mayoría de los pasajeros del Titanic habían muerto. Pero una mujer, Milby Nadine, todavía estaba viva. En 1912, era la pasajera más joven del Titanic, pero en 1997 era una anciana.
Cruzó el Atlántico de nuevo, en un barco grande y rápido, el K2. Bin miró el mar y los icebergs, y pensó en el Titanic. Estuve aquí, hace 85 años, dijo. Estábamos en el barco más grande y hermoso del mundo. Pero entonces era un bebé, en mis brazos de mi madre. Así que realmente no puedo recordar nada de esa noche, el 14 de abril de 1912. En 2008 Bin fue la única pasajera viva del Titanic. Pero la gente todavía habla, piensa y escribe sobre el Titanic. Lo recuerdan porque era grande, rápido y hermoso, por supuesto. Pero también recuerdan la fría noche de 1912 cuando el barco más seguro del mundo se fue al fondo del mar.